Capítulo 4. Alimentación. ¿Quién eres?, preguntó N. El ente cerró los ojos lentamente, como si la pregunta le doliera, y sin poder decir una sola palabra, su silueta comenzó a descomponerse en la oscuridad hasta desaparecer. N abrió los ojos de golpe. Estaba de vuelta en su cocina, o al menos eso parecía. Desorientada, miró el reloj. Eran las 3:21 am, sin saber si se encontraba soñando o lo anterior había sido el sueño. El corazón latía agitado, su cuerpo ligeramente entumido, tratando de restablecer el equilibrio y las conexiones cuerpo-mente. La presión en su cuello y garganta, acompañadas de una sensación densa e inexplicable de impotencia y angustia que parecían provenir de su pecho. Dicen que las emociones son contagiosas, saltan como pulgas de un cuerpo a otro, y basta un instante de conexión auténtica para que la tristeza y sus secuaces crucen el puente invisible que une a dos seres humanos cuando se acercan lo suficiente, cuando escuchan y crean una conexión, un puente emocional, como una transfusión de sentimientos que acontecen cada vez menos entre las personas, sensación mal llamada empatía, palabra mal empleada en estos días, confundida a menudo con cortesía o fingimiento. La empatía, la real, es una transferencia prohibida, porque no solo se trata de comprender intelectualmente un sentimiento, sino de sentirlo, de tener la capacidad de crear ese vínculo sináptico y de calibrar y empatar tu espíritu con el del ser que siente. Implica permitir que el sentir del otro atraviese la piel y corra por tu sangre, alterando el equilibrio emocional de ambos. Dos personas capaces de comprender, sentir y vivir un mismo sentimiento, como dos instrumentos afinados en la misma tonalidad. Así, la enfermera padecía una parte del dolor de aquel hombre, como si se hubiera contaminado de aquella pena, y sin comprender realmente el origen de tal padecimiento, pero percatándose lentamente que tal vez lo sucedido no fue del todo un sueño, sino que algo había en su interior de aquel suceso, de esa experiencia compartida, y con ello surgían nuevas dudas, incógnitas, sobre ese lugar, ese ente, aquel hombre en el visor, aquella niña con otro nombre, la súplica muda. Demasiadas preguntas para una típica enfermera que pretende, a toda costa, ser práctica y dejar de lado todo tipo de dudas y pensamientos relacionados con siquiera sentir algo por el prójimo. Razones suficientes para no sobrepensar ni despertar ese impulso de querer ayudar a los demás. Sin embargo, lo sucedido no era un simple sueño. Realmente algo dentro de ella insistía en encender la energía de ayudar. Recordaba que Lucy no quería hablar con ella después de que cerrara la puerta, ignorando por completo la promesa que le había hecho a una niña pequeña. Esa noche no pudo dormir más allá de un par de horas, pues una parte subconsciente de la enfermera le insistía en traer a la mente aquellas imágenes. La niña saltando, el hombre pidiendo ayuda, trataba de descifrar entredormida cuál era el significado de todo ello. Poco a poco, la indiferencia perdía terreno en la conciencia de la enfermera, mientras luchaba por conciliar el sueño. Y entre esos parpadeos miró a una joven N, de ojos brillantes, con un uniforme de enfermera finamente planchado, una muchacha llena de ilusiones por ser la amiga de sus pacientes, una luz en la oscuridad de los enfermos, la esperanza de que vale la pena vivir, una energía motivacional que incita a luchar. Inevitablemente sentía dentro de su corazón la necesidad de ser reconocida por su amor y dedicación, y de pronto el sueño cambió de manera abrupta y sin previo aviso. Una niña apareció, silenciosa, de ojos grandes y mirada cansada. No decía nada, pero gritaba con los ojos. Gritó tan fuerte que probablemente despertó a los vecinos. No sabía si seguía soñando o si acababa de despertar.
Ya por la mañana, después de las rutinas de vanidad y el trayecto en autobús, N llegó al hospital aún sin encontrar sentido a lo ocurrido la noche anterior, sintiendo una mezcla de agotamiento y miedo a la locura, no por el hospital ni por sus pacientes, sino por los pensamientos y dilemas en su cabeza, y las dudas acerca de lo que es real y lo que no, además de lo que despertó en ella. Al llegar al hospital saludó a Graciela, la recepcionista, cuyo nombre era la única muestra de amabilidad faltante en su rostro, mujer robusta casi inmóvil, de piel pálida y cabello corto, rizado y constantemente teñido, pero siempre con raíces blancas, con lentes de amplio grosor, mirando hacia el frente, pero nunca a los ojos, a menos claro que logres hacerla enojar, tarea que parece imposible, puesto que siempre hay alguien que lo hizo antes. N se dirigió a la habitación 111, no porque tuviera genuino interés en conocer el estado de sanación de Lucy, tampoco por cortesía. Realmente fue hacia la habitación al enterarse que el doctor Víctor se encontraba allí. Ese día, el médico Víctor se detuvo más de lo habitual en la habitación 111. Observó a la niña, pequeña, frágil, con la mirada perdida en una esquina del techo. No dormía, no hablaba, no lloraba. Parecía estar aprendiendo a fuerza de sufrimiento a desaparecer sin moverse. Víctor se sentó a su lado, con la voz cuidadosamente entonada. Estaba perfeccionando el arte de decir frases que sonaran esperanzadoras, aunque estuvieran vacías por dentro. Frases como: ya te ves mejor, estás mejorando, te ves mejor que ayer, esperando una reacción en ella, alguna sonrisa, que levantara una ceja, o cualquier muestra de aprobación, pues esa niña era la única persona que no era deslumbrada por el carisma del doctor en el hospital. Usualmente era hábil mintiendo, una habilidad que su profesión y su personalidad habían convertido en escudo y otras veces en llave para mejores escenarios. Pero ahora era incapaz de engañar a una niña pequeña. Su llave y sus intenciones ya no querían funcionar. Víctor se preguntaba cómo podía alegrarle el día a la pequeña. Sus compañeros no saben que en secreto él siempre ha deseado ser padre y tener a una hija favorita de entre muchos más. La paternidad es un anhelo que se ha obligado a mantener en secreto y postergar hasta no conseguir el éxito suficiente para dejar de tener miedo a no ser capaz de brindar las comodidades y cumplir los caprichos de sus hijos aún imaginarios, de brindarles todo lo que él siempre quiso cuando fue niño, y por precariedades económicas de sus progenitores le fueron negadas. Deseos, juguetes y cosas materiales que otros niños sí poseían y muchas veces no quisieron compartir con él. Víctor pensaba que una hija sería la representación de princesa de su imperio, el trofeo que lo consolidaría como una persona de gran valía, pues el salvar vidas ya no premia socialmente como lo hacen los bienes y la imagen social. Entonces se le ocurrió iniciar un juego. Colocó 3 vasos de plástico sobre la mesa. Le pidió a la niña que cerrara los ojos mientras escondía una pastilla para el dolor debajo de uno de ellos. A ver si puedes adivinar dónde está, dijo esforzándose por sonar entusiasta. La niña no reaccionó. Continuaba mirando hacia arriba, como si hubiera perdido la capacidad de escuchar, de poner atención o simplemente de seguir. Ni un gesto, ni una mirada. El doctor tragó saliva. Sentía como sus ideas y carisma lo abandonaban. Volvió a intentarlo y nada pasaba. Hizo un tercer intento, ahora fingiendo lo que sería la voz de la menor, como si ella participara en el juego, y tampoco sucedía nada. El doctor, comenzando a rendirse, y con una sensación entre desesperación y vergüenza por los intentos fallidos y la mala actuación, se detuvo unos momentos, suspiró y entonces probó con otra cosa.
Imagina que esta noche puedes pedir un deseo. Uno solo, dijo con voz más suave. La niña giró su mirada hacia el doctor, como si hubiera dicho unas palabras mágicas. Ah, ya veo que si quieres pedir un deseo. Dime cuál es. La niña no respondía, solo lo miraba fijamente. Oh, discúlpame, pequeña Lucy. Trataré de adivinar. El niño del cuarto de abajo pidió una pelota, y al día siguiente apareció mágicamente. ¿Quieres una pelota? La niña movió su cabeza, desaprobando ese deseo. No, ¿verdad? Ya veo. ¿Quieres una muñeca? De nuevo el desapruebo. ¿Algún juguete? Ya sé. ¿Quieres salir del hospital? Por primera vez, la niña se sacudió y mirando al médico movió la cabeza asintiendo. ¿Te refieres a que quieres irte a tu casa? La niña volvió a desaprobar con su cabeza. Discúlpame, quise decir al orfanato con tus amiguitas. La niña mostró una cara de enojo y volvió a mover su cabeza como diciendo no. ¿Irte a dónde? La niña fingió estar dormida. Ah, ya entendí. Tu deseo es dormir. La niña lo miró seriamente y después de unos breves segundos comenzó lentamente a disentir con su cabeza y volvió a cerrar los ojos, fingiendo de nuevo. El doctor se sobresaltó y con la incredulidad tan arraigada de los médicos de no querer confiar en sus pacientes, mientras pensaba cómo podía ser posible que una niña pequeña estuviera pensando en descansar. Con voz temblorosa y con una sombra mínima de incredulidad, preguntó: ¿Te refieres a descansar? La niña solo lo miró y el doctor completó la frase. ¿Para siempre? La niña sonrió por primera vez en mucho tiempo. Incluso sus cachetes se habían desacostumbrado a gesticular una sonrisa. Asimismo, sus dientes se encontraban encandilados por mostrarse a otro ser humano una vez más, mientras sus ojos brillaban de esperanza. El doctor, molesto, preguntó ya sin incredulidad: ¿Me dices que tu deseo no son juguetes, sino dejar de vivir? La pequeña se sacudió de felicidad, mostrando una alegría vibrante, entusiasta y sumamente esperanzadora, y con ternura asintió 5 veces, sin parar de sonreír. El doctor se quedó en silencio, un silencio largo, denso y amargo. Víctor estaba tan acostumbrado a escuchar súplicas de sus pacientes y de los familiares, siempre deseando que les ayude, que quieren curarse, que quieren seguir adelante, que aún no es su tiempo. Súplicas tan recurrentes que ya no activaba ningún rastro de empatía olvidada, simplemente metodologías aprendidas para dar por su lado a la gente independientemente del tratamiento y los pronósticos. Era la primera vez que recibía una respuesta que realmente sacudiera su empolvado y aprisionado corazón. Negando a aceptar esa vil petición, se levantó, ya sin más palabras que ofrecer, solo dijo: Muy bien, regresaré más tarde, y espero cambies de opinión, tal vez recibas una muñeca. Ánimo, eres una pequeña muy fuerte. Lo dijo en automático, casi por costumbre. Miró con la periferia de sus ojos a la pequeña, quien volvió a desilusionarse, con su rostro apagado y pasando el tiempo viendo hacia la nada. Al salir de la habitación 111, se topó con la enfermera N y comenzaron un diálogo. N se había quedado quieta justo en la puerta entreabierta. Había escuchado todo, pero no había querido interrumpir. Retrocedió unos pasos hacia el pasillo. Cuando la puerta se abría, el doctor Víctor salió con el rostro serio, más pensativo que de costumbre. Casi podría creerse que se había derretido parte de su armadura de doctor moderno, de esos que parecen haber cambiado el juramento por evitaré involucrarme emocionalmente, pues el sufrimiento ajeno no debe interferir con sus proyectos. Al verla ahí de pie, se detuvo en seco. La enfermera dijo: el deseo de Lucy fue... Él lo negó.
miró fijamente a N y contestó: dijo que quiere morir. Y no supe qué decir. No puedo siquiera pensar en eso. Desde que la vi por primera vez, no he dejado de pensar en ella, pero no sé cómo ayudarla. N bajó la mirada. Luego se atrevió súbitamente y preguntó: Doctor, ¿usted sabe algo sobre su accidente? ¿Sabe qué le pasó a la pequeña Lucy? El doctor dudó por un instante en contarle la historia a la enfermera. Luego asintió suavemente con la cabeza y dijo: Acompáñeme a mi oficina, señorita N. La frase que N había fantaseado anteriormente con escuchar, frase que le causó un leve incremento de su ritmo cardíaco, casi de manera inconsciente, si no es porque el consciente ya había introyectado esa posibilidad en la que el doctor Víctor invitaba cortésmente a N a su oficina, no necesariamente para fines románticos, que, aunque son el motivo más primitivo y reptiliano en la mente de algunas enfermeras, también es un símbolo extraño de integración a un círculo más elevado entre los círculos de enfermeras. Muchas que generan rumores siempre de carácter sexual, cuando no son ellas las invitadas, y de carácter meramente profesional en caso de sí serlo. Parte de la labor de un hospital, como en cualquier área laboral, es el de respetar las jerarquías, aspirar al ascenso, a mostrar la valía y, por supuesto, generar relaciones de complicidad, algunas profesionales y otras no tanto, pero siempre con el fin de crear un lazo de confiabilidad que tarde o temprano se necesitará. Caminaban juntos por el pasillo central, rumbo a la oficina del doctor. Él, con los brazos cruzados detrás de la espalda, caminaba con su ritmo habitual, pasos firmes, pero esta vez su voz era un poco distinta. ¿Cuándo terminan tus prácticas, enfermera N? Ella giró apenas el rostro. Era la primera vez que él se interesaba en algo más allá de sus informes, errores o tiempos de entrega. Aquella pregunta, simple y directa, tuvo un efecto inesperado, la hizo sonrojar. En un par de semanas, respondió con una sonrisa contenida. Y si todo sale bien, me gustaría quedarme, ya me siento como en casa. Víctor asintió sin dejar de caminar. Ella, un poco más animada, continuó: de hecho, creo que paso más tiempo aquí que en mi casa, y no lo digo con tristeza, agregó, riendo un poco y bajando rápidamente su mirada al piso. Es un reflejo común en la enfermera siempre que teme haber dicho algo equivocado, tonto o demasiado atrevido, pues ella sabe que debe tener prudencia, inteligencia y artificialidad al hablar, como el resto de deshumanizados parlantes a su alrededor, sabiendo que ella es impulsiva e imprudente, especialmente al querer romper el silencio, y continuó: a veces siento que mis compañeros son como mi familia. El doctor la miró de reojo con afecto, sintiendo ternura por ella y hasta despertando en él un instinto de protección y cuidado hacia ella. Pero casi de inmediato que la miraba, su sonrisa se desdibujó levemente, como si algo en sus recuerdos le doliera, como si recordara el por qué no debe abrir su corazón ante las personas que él percibe que necesitan de su afecto y de su corazón, pues ha aprendido que un corazón abierto es un corazón herido, un corazón desangrado, y que un corazón sanado es un corazón traumado. Tienes un buen corazón, dijo él sin adornos, pero no olvides que en los hospitales los compañeros de trabajo a veces son los amigos más hipócritas, esos que jamás querrías tener en tu propia casa. No deberías confiar tanto en los doctores. Suelen ser la raza más traicionera. N lo miró en silencio. No supo si lo dijo por experiencia o por advertencia. Por un instante todo parecía ligero. Dos figuras uniformadas con soberbia
y estudios caminando entre luces tenues, aire con bacterias voladoras y olor a antibióticos, como dos sobrevivientes de película apocalíptica, compartiendo miradas, hablando del futuro, como si hablar del mañana fuera una forma de huir del presente, porque cada 5 pasos, a ambos lados del pasillo, las puertas contaban otra historia. Tras esas paredes, cuerpos dormían mal heridos, venas hinchadas suplicaban un milagro, tejidos pudriéndose en secreciones, piel ardiendo en comezón, huesos crujiendo inmóviles, corazones solitarios haciendo cálculos entre la muerte o el abandono, mentes despertando en la pesadilla de la realidad. Y la fe, lo poco que quedaba de ella, se transpiraba entre los tejidos infectados. La escena podría parecer hermosa desde lejos. 2 héroes caminando entre luces, riendo, hablando de la vida y pacientes en la oscuridad de su destino. Pero la personalidad de un hospital casi siempre es paradójica, rotando sobre el eje del yin-yang y manteniendo la homeostasis trágica de la intervención, porque es vida y es muerte. La gente entra y la gente sale. Mejoría y complicación bailan en pareja. Medicamentos que curan y al mismo tiempo dañan el cuerpo, justo al lado del dolor que causa la anestesia, más allá de los familiares que te acompañan mientras te abandonan, o los que oran por sus pacientes rogando porque vivan y porque mueran. Y N aún no lo sabía del todo, ya había comenzado a sentir esa contradicción en su pecho, ese cruce de caminos entre la vocación y el reglamento de trabajo, entre juramentos e intereses, entre la soledad y una pareja, ayudar o cumplir órdenes, amor o sufrimiento, luz y oscuridad, reina o Lucy, ignis frigus. Al llegar a la puerta de la oficina, el doctor Víctor se detuvo y sostuvo el picaporte un segundo más de lo necesario. N también se detuvo, esperando a que él abriera, pero no lo hizo de inmediato. ¿Segura que quieres quedarte aquí?, preguntó en voz baja, sin mirarla. La pregunta ambigua y suave flotó en el aire. No se refería al hospital, al menos no del todo. N tragó saliva. Sentía que de alguna forma él hablaba de algo más, de quedarse cerca, de quedarse con alguien, de quedarse a su lado. Sin pensarlo mucho, respondió: sí quiero. El doctor giró el picaporte con lentitud. La puerta se abrió con un leve crujido metálico, como si también sintiera la tensión, y el doctor dijo: a veces uno no elige el lugar te elige a ti. Ambos estaban dispuestos a entrar. Él pasó primero. Ella se quedó un segundo como si no debiera entrar, o como si supiera que después de esa puerta ya nada sería igual. El doctor encendió la luz, un foco tenue, como si sus watts tuvieran pereza de alumbrar el lugar, parpadeante como sucede cuando los focos no quieren continuar, y al paso de 10 segundos el foco se apagó, dejando la oficina en oscuridad. Ambos no pudieron evitar sentir emoción de esas coincidencias de la vida a lo que las personas le dan significado según convenga la ocasión. El doctor encendió una pequeña lámpara que tenía en su escritorio. La lámpara dibujó sus siluetas sobre la pared justo a un lado de los expedientes. El sonido del clic fue apenas perceptible, pero en su interior resonó en los aún emocionados oídos de la enfermera. Él se volvió hacia ella, sosteniendo 2 tazas. «¿Café?», dijo el doctor, mientras buscaba un expediente. «Sí», respondió con una sonrisa, voz aguda y acariciando sus cabellos. «Si usted lo invita, no lo puedo despreciar». Ya hacía mucho tiempo que N no se sentía tan pequeña y emocionada, no por lo que hacía, sino por lo que significaba para ella. Algunas personas proyectan sueños, anhelos, éxitos y deseos en estudios, otros en empleos, algunos en proyectos y los más extraños en personas, a las que se les adjudican cualidades y superpoderes que no siempre tienen. El doctor sirvió café en las tazas.
sobre la mesa una caja con donas oreadas, compradas varias horas antes. Le ofreció una a N, quien después de una breve sonrisa resignada aceptó. «Mi dieta me va a odiar», dijo, «y yo también si no se la come», respondió él queriendo romper el hielo. Por unos segundos solo se escuchaba el sonido del azúcar despegándose de la dona, viajando entre los dedos, resbalando por una servilleta y rebotando en el escritorio. Luego de una mordida, un trago de café y un suspiro, él comenzó a hablar despacio, como si cada palabra pesara, como si todo lo anterior fuera solamente un mecanismo defensivo para no volver a abrir ese expediente. A Lucy la encontraron una madrugada, sola, sentada en la banqueta de una avenida, descalza, casi congelada, sucia, con desnutrición. Ella no podía hablar, ni siquiera lloraba, solo estaba ahí, sin moverse del lugar, como esperando a alguien. Las personas que la vieron le preguntaron si estaba bien, dónde estaba su mamá, pero ella no contestaba. Llamaron a la policía. Los policías la llevaron a la estación, iniciaron procedimientos para encontrar a su familia. No había registros de ella, no había ninguna pista. Los policías no pudieron hacer más. ¿Y nadie sabía de dónde venía?, preguntó N con la voz entrecortada. No, la llevaron a un orfanato. Dijeron que probablemente se escapó de algún lugar o fue abandonada, pero ella no decía nada. No es que no quisiera hablar, es que no puede. Solo se tocaba el cuello y cerraba los ojos cuando intentaba decir algo, pero no salía ninguna palabra, solo lloraba. ¿Cómo que no puede? Lucy es muda. Tal vez algún mutismo traumático, pues no ha dicho ni una palabra desde que llegó al hospital, pero lo único que ha hecho es gritar cuando entra en pánico o sufre mucho dolor. No hay una causa médica, por eso suponemos que es psicógena. La persona encargada del orfanato dijo que allá tampoco hablaba, que no jugaba con las otras niñas. Solo se quedaba sentada mirando a la ventana, estática, como si solo su mente estuviera allí. N sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su mente empezó a tensarse, como un hilo estirándose demasiado. De pronto, sintió de nuevo ese frío en su pecho y recordó el nudo en la garganta de la noche anterior, esa sensación que no permite hablar. «Doctor, ¿está seguro que Lucy no puede hablar?» Él asintió. Llevan algunos meses tratando de encontrar a su familia, pero sin datos, sin palabras, sin una pista. Es como si Lucy no viniera de ninguna parte, como si hubiera aparecido de la nada. «Yo mismo», dijo el doctor con voz quebrada, «yo he buscado a su familia, pero no tengo ninguna pista. Busqué a todas las niñas llamadas Luciana, como nos indicaron en el orfanato. Tiempo después dejé de buscar, pues Luciana era el nombre que eligieron en el orfanato para llamar a una niña sin nombre». N dejó la dona a medio comer, se inclinó hacia adelante con sus manos apretadas. «Pero yo la escuché hablar». El doctor la miró en silencio, no con burla ni duda, sino con tristeza, pensando en la posibilidad de un mutismo selectivo, que podría ser N la clave para hablar con Lucy, que quizá la niña confiaba en la enfermera o simplemente había alguna posibilidad. Pero rápidamente el doctor dijo: «Eso es imposible. N, créame, nunca ha dicho una palabra a nadie. Tal vez nunca aprendió a hablar. Nunca nadie le enseñó. Estaba demasiado descuidada». La habitación se volvió más fría, al igual que el café. El zumbido de la lámpara parecía multiplicarse en los oídos de N. De pronto todo se volvió confuso. La conversación con Lucy, la súplica, las frases, ¿habían sido reales o un delirio, una proyección suya, miedo a la locura? «Yo la escuché, sí habló conmigo», susurró. El doctor la miró un poco molesto,
arrepintiéndose de haberla invitado a su oficina. De verdad, me dijo que extraña mucho a su papá, que le gustaba cómo saltaban juntos, que incluso ve a su papá cuando está dormida. Me contó que su padre está en el cielo, que hubo un choque. ¿Estás segura de lo que dices? ¿En realidad te habló? ¿Qué más te dijo? La vi saltando con su papá en un parque. Me dijo que no cerrara la... ¿Qué? ¿Estás segura de que no fue un sueño? A veces el cansancio, el entorno, el dolor emocional pueden hacernos creer cosas que no están sucediendo. Por eso es importante que no te involucres con ningún paciente. La emoción hace perder la razón. N no respondió, solo bajó la cabeza, confundida y avergonzada por lo que estaba diciendo, y pidió disculpas. La taza de café temblaba apenas entre sus manos, nerviosa por lo que había dicho, sabiendo que podría ser juzgada o incluso despedida por lo que había dicho. La dona mordida sobre la servilleta olvidada, y frente a ella el doctor respiró hondo, como si las palabras que iba a pronunciar hubieran estado escondidas por un tiempo. Fue la noche de Navidad, dijo el doctor con una voz aplastada por el recuerdo. N alzó la vista, lo escuchaba en silencio. Ya no sostenía la taza ni la dona, solo escuchaba. Sus ojos reflejaban más que duda, algo parecido al miedo. Esa noche se celebraba la cena navideña en el orfanato, una tradición para los niños que no tienen a nadie, la única noche en la que reciben de todo tipo de donaciones, regalos, juguetes, comida, ropa, cobijas, lo que la iglesia, la comunidad y algunas instituciones desean donar. Es la cena más importante del año en el orfanato. La comida fue donada por distintos grupos, pero la olla principal, la del pozole, la donó el cuerpo de bomberos local. ¿Bomberos?, preguntó N. Su instinto ya sabía hacia dónde iba todo, pero aún no estaba lista para escucharlo. Dijo la encargada del orfanato que Lucy se escondía cuando llegaban los donadores, que era una niña muy rara, que no se comunicaba con nadie, que hasta asustaba a los otros, porque cuando no estaba en la ventana dibujaba en el piso o en las paredes, siempre a un hombre con botas y uniforme. Nunca creí esa parte de la historia, que ella se escondiera de los donadores. Yo pienso que la dejaron en su cuarto encerrada a propósito, para no incomodar a los donadores. La dejaron sin cena, sin cobijas, sin villancicos, sin nadie, sola. El estómago de N comenzó a dolerle, pero seguía atenta, aunque tensa, al escuchar cada palabra de suspenso proveniente del doctor. El silencio se volvió más pesado. El doctor Víctor hizo una pausa, como si necesitara un tiempo para ordenar el recuerdo. No sabemos con exactitud cómo fue que salió del cuarto, bajó la cocina, mientras los otros niños cantaban y abrían regalos. Lucy se acercó a la olla y extendió las manos como queriendo abrazar. Se sentó junto a la estufa donde hervían la comida. No sabemos si por hambre o por frío, o por alguna razón que no entendemos, pues no es normal que una niña se quede junto a una estufa, pero con Lucy nada ha sido normal. La tensión llegó al punto más alto de suspenso, y el aire más pesado, las sombras reflejadas por la lámpara más oscuras y atentas a la historia. La voz del doctor se quebraba con los siguientes diálogos. Entró una cuidadora descuidada a la cocina, tal vez de mal humor, porque le tocó trabajar en Navidad. Abrió la puerta mirando aún a los niños felices que abrían regalos. No miró que Lucy estaba en el suelo. Tropezó y al querer sostenerse empujó la estufa. La olla humeante se tambaleó y finalmente cayó, bañando completamente a la pequeña. Y Lucy no podía gritar, solo se quedó ahí, con la boca tratando de gritar, con los ojos cerrados, moviendo rápido las manos y pies,
mientras temblaba violentamente. No puedo imaginar el dolor que sintió, como si no entendiera por qué el calor, el regalo de los bomberos, le había hecho tanto daño. Su vestido se fundía en su piel, mientras la cuidadora la regañaba, culpándola del accidente, por ser tan rara, por portarse mal y por estar en el piso. La cuidadora no entendía la gravedad de la situación porque la niña no se quejaba. ¿Ves lo que has hecho? Por tu culpa no tendremos cena en Navidad. N ponía sus manos sobre su rostro, tapando sus ojos, reflejo primitivo y simbólico cuando no queremos ver la realidad de la humanidad. Con el alboroto llegaron los demás niños y por fin se escucharon gritos, pero no de la niña, sino de los demás pequeños. Arruinó la cena, se desperdició el pozole. Fue Lucy, fue Lucy. Nadie se había preguntado si la niña había comido, si tenía hambre, si tenía frío o si sufría. Pero las ampollas que florecían callaron a todos, pues las quemaduras eran realmente graves. Más por miedo que por humanidad, le llamaron a la encargada que no se encontraba en el lugar, pues trataba de conseguir más ingresos mediante la política o cualquier medio. Ella fingía con una sonrisa frente al posible patrocinador de mejoras para ella y para el orfanato. Solo indicó que llamaran a una ambulancia para llevarla al hospital. El patrocinador accedió a pagar los gastos hospitalarios al escuchar una mínima parte de la historia. La niña agitaba sus manos, trataba de llorar, de gritar, pero no era posible. Sabía que era culpa suya, que se portó mal. Mientras, una eternidad después, se escuchaba la sirena de una ambulancia. Los paramédicos cargaron sin cuidado a la pequeña, mientras el sonido ensordecedor de la ambulancia no dejaba de torturar a la par de las quemaduras, sonido que la acompañó hasta el hospital. N sintió un impacto de desesperación con lo que escuchaba y por primera vez lo que llaman empatía. A través de la culpa sintió un nudo en la garganta que se volvía a intensificar, así como su angustia y esa intuición que habla cuando callamos, como si no quisiera haber escuchado tanto. Tenía los ojos cristalinos y comenzaban a resbalar lágrimas. El doctor bajó aún más la voz, como si hablara con fantasmas. Desde entonces, Lucy tiembla cada vez que escucha una sirena, no por el sonido, sino porque aquella vez ese sonido venía después del dolor, después del castigo. ¿Y su padre? Preguntó N entre suspiros. El doctor la miró con una extraña mezcla de pesar y desconcierto. Nunca lo encontramos, tampoco a su madre, ni a ningún familiar, a nadie, y tampoco nadie la ha buscado. Pero en el cuarto del orfanato encontraron dibujos en las paredes, algunos dibujos que Lucy hizo antes del accidente. Mostraban a un hombre con casco y uniforme, un bombero agachado, recargado en sus 4 extremidades. Tal vez, solo tal vez, esa olla parecía venir de parte de ese hombre. Y Lucy solo quería estar ahí. Quizá la Navidad le quitó lo último que le quedaba de él. N se llevó una mano al rostro. Las lágrimas bajaban sin permiso, sin control, silenciosas. No había forma de detenerlas, pues nacían en las profundidades de sus sentimientos. Eran lágrimas por 2 niñas, por Lucy y por su niña interior, por no haber preguntado antes, por haber juzgado, por haberse olvidado de sentir, por no cumplir su promesa y sobre todo por no querer escuchar lo que la convertía en una enfermera fría y desconsiderada, por olvidar lo que se siente sentir. Y sin darse cuenta, al querer cuidar de la niña, algo se había encendido dentro de ella, eso de lo que hablaba su abuela, la luz interna que llevaba dentro.